equipo para servirle a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Bendecimos a las personas que nos están viendo por internet. Los bendecimos, que sea de provecho esta palabra. Nosotros vamos a continuar con el discipulado de sanidad y restauración. Ya nosotros vimos la semana, en el mensaje pasado, vimos la oración, ¿verdad? Que dejamos tarea, dijimos que íbamos a orar por los vecinos que tuviéramos. Yo no sé si lo siguen haciendo. Yo lo sigo haciendo porque quiero ver la mano de Dios, quiero ver la obra de Dios allí. Amén. Entonces, cada vez que tengamos tarea vamos a cumplirla, porque el Señor pues nos va a responder. Entonces hay un estudio que está en el libro, en el número 1, que es cómo consultar a Dios. Yo lo llamo inicialmente el inquirir. Pero antes de eso, el Señor me dio algo para que conociéramos un poco al Espíritu Santo. Y el tema se llama Conociendo al Espíritu Santo. Entonces, vamos a hablar un poquito, como es un discipulado, ¿verdad? Muchos de nosotros pues tenemos muchos años, experiencia, pero los que esto lo están viendo por primera vez, entonces vamos a conocer quién es el Espíritu Santo y cómo obra en nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo es el que nos conecta con el Señor, con el Padre, ¿ok? Entonces, y es el que el Señor dejó como consolador en esta tierra para morar en nuestro corazón. Entonces, fíjense que en el mundo cristiano hay dos tipos de creyentes, como dice el Juan 3, de 3 al 5, que dice que que para entrar al reino de Dios, ¿verdad? El que nace de nuevo ve el reino de Dios, y el que nace del agua del Espíritu entra en el reino de Dios. Eso lo dice en Juan 3. Entonces, es como un tipo de cristiano que está viendo el reino de Dios desde afuera, porque apenas lo está viendo, porque nació de nuevo, porque viene a la iglesia, porque se siente bien, porque hace vida social, lo tratan muy bien, pero no tiene un compromiso con el Señor, no copia las enseñanzas, no transmite lo que aprende. Entonces es un tipo de cristiano que solo está viendo el reino de Dios. Y el otro, el que ha nacido del agua y del Espíritu, es el que anota el mensaje, el que pregunta, el que anota los textos bíblicos para repasarlo en la semana, el que está obediente a las cosas del Señor, está en sujeción, y que manifiesta una sed viva en Cristo Jesús. Y como tiene esa sed, Cristo lo va a transformar. El Espíritu Santo va a hacer una obra en su vida, entonces va a establecer una relación íntima con Dios, y como consecuencia va a tener lo que es la sanidad del alma, lo que es la sanidad interior. ¿Por qué? Porque su vida la estrechó con el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces fíjense aquí en Lucas 3:16 dice: respondiendo Juan, diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. De allí, por eso fue que canté la canción. En Espíritu Santo y fuego. ¿Qué es el fuego? El fuego es símbolo del poder vivo y transformador del Espíritu Santo. Por eso es que dice que nos bautizará con Espíritu Santo y fuego. Nosotros podemos ver que en el Antiguo Testamento el Señor también le habló a Moisés a través de un fuego, pero ese fuego era externo, ¿verdad? Estaba allí. Él fue a la zarza y vio que la zarza no se quemaba y se acercó, porque era el símbolo del poder del Espíritu Santo, pero externo. Él lo veía. Después, cuando el Señor envía a Moisés a sacar en el desierto a los israelitas, dice que los guiaba de noche una columna de ¿qué? De fuego. De fuego también. Recuerden que estamos hablando del fuego. Una columna que lo guiaba de fuego. También era externo el fuego. Ellos los veían. Era el símbolo del Espíritu Santo que estaba allí.
Así nosotros, por ejemplo, cuando estamos pasando por un desierto, ¿verdad? Esas noches oscuras, entonces ahí está el fuego consumidor, ese fuego que nos purifica, ese fuego que nos limpia, ese fuego que nos quita el pecado. El Espíritu Santo siempre estaba, ¿verdad? Pero tenía que venir Jesucristo para dejarnos al Consolador y que ese fuego estuviera dentro de nosotros. ¿Ok? Porque el Espíritu Santo vino a vivir con nosotros cuando vino Jesucristo, y por eso era necesario que Jesucristo se fuera. Dijo, es necesario que yo me vaya para que el Consolador pueda venir. Entonces, fíjense que escuché algo. Entonces, este fuego es importante porque dice que vendrá otro que los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y vamos a ver por qué y para qué. Porque de esta manera vamos a conocer parte de lo que es el Espíritu Santo en nuestra vida y qué es lo que Él hace, ¿no? En una oportunidad escuché a un predicador que dijo lo siguiente. Él dijo que una vez fue a Mérida y que a él le gustaban mucho las chimeneas. Y entonces dice, en Mérida, ¿sabes que no es el clima? El clima es muy frío, muy sabroso, ¿no? Entonces él dice que cuando él vio que venía una señora a limpiar la chimenea, él le dijo, se acomodó en una poltrona para recibir el calor y le dijo, ¿usted la va a prender? Y le dijo la señora, no, aquí la chimenea solo se limpia, no se prende. Entonces él acotó y dijo que así había muchos cristianos que se limpiaban en el Señor, se arrepentían, pero no había el fuego del Espíritu Santo en ellos, y que el fuego del Espíritu Santo es importante, ese fuego avivado para muchas cosas que vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces es bueno limpiarnos, ¿verdad? Es ser ministrados por el Espíritu Santo y todo, pero es muy importante que nuestra chimenea esté prendida. ¿Okay? Vamos a ver cómo está esa chimenea prendida. En Hechos 1, del 4 al 5 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La orden era no salir de Jerusalén hasta que recibieran la promesa y se fueran investidos de poder de lo alto. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que sin ese poder no podíamos hacer nada. O sea, no podíamos vencer el pecado, ni podíamos hacer todas las cosas que Él más adelante le encomienda. En Lucas 24:49 dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. ¿Para qué necesitamos ser investidos de poder de lo alto? Primero, porque el Espíritu Santo nos capacita para ir en contra de la corriente del pecado. Ustedes han visto cuán difícil es si no estamos sumergidos en el Espíritu Santo, si no estamos ardiendo en el fuego del Espíritu Santo, que sentimos su presencia constantemente. Es difícil vencer el pecado. Es muy fácil que el mundo te contamine. Es muy fácil que tú no sepas decir no, porque el poder del Espíritu Santo es lo que te hace que tú digas que no. Tu comunión con el Espíritu Santo es lo que te hace que digas que no. Tu comunión con el Espíritu Santo es lo que te redarguye de pecado, ¿ok? Te redarguye de pecado inmediatamente. ¿Cuántos le pasa? ¿Verdad que sí? Inmediatamente. Eso es una señal de que el fuego está avivado en ti, que el fuego del Espíritu Santo está avivado en ti. Eso es una señal importante y contundente. Ajá, seguimos en el para qué era que iban a ser investidos de poder de lo alto. Dice que recibiremos poder para testificar de Cristo y ganar las almas, hacer discípulos y poner en funcionamiento los dones del Espíritu Santo. O sea, que sean fructíferos los dones, que podamos ganar las almas y discipularlas. El fuego del Espíritu Santo es lo que nos hace tener
pasión por las almas. Es lo que nos hace tener esa pasión de que no queremos que se vayan al infierno, que nos preocupemos porque la gente no es salva, la gente que está en nuestro entorno, ¿verdad? Porque Dios pone cristianos y creyentes en todos los lugares y cada quien tiene un radio de acción para orar y velar por ese lugar, ¿ok? Entonces, vemos el para qué. Entonces vamos a ver Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué es el poder y el fuego del Espíritu Santo? Para poder ser testigos de Jesucristo. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos testificar de Cristo con poder y con unción. ¿Qué hicieron ellos para recibir el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Ellos perseveraron en unidad. Primero fueron discipulados por el Señor 3 años y medio. El Señor los discipuló y ellos sanaron muchas cosas, entendieron muchas cosas que el Señor les explicaba cuando veía situaciones en ellos, porque pasaron mucho tiempo con el Señor Jesucristo. Si nosotros pasamos mucho tiempo con el discipulado y con el Señor, también vamos a sanar. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos perseveraron en la unidad y en un mismo sentir, como venían de un discipulado, de una enseñanza del Señor Jesucristo, pudieron ellos estar en un mismo sentir, en oración y ruego, y pudieron obedecer al Señor. Y para que uno persevere en un mismo sentir, debe no haber en nosotros falta de perdón, murmuración, crítica o rebelión. Entonces esto nos hace perseverar juntos, unidos y unánimes. Muchas veces oigo que se está orando, ¿verdad? Que estamos orando por la unidad de la iglesia, y cuando nosotros perseveramos en estos 3 puntos, entonces vamos a estar unidos. No hay crítica cuando vemos algo de alguna persona que vemos que no está bien, simplemente vamos al Señor y oramos. Y vamos a ver, vamos a ver el resultado mucho más rápido que si lo comentamos con otros, porque esa otra persona no tiene el poder transformador del Espíritu Santo, Dios sí. ¿Ok? Muchas veces lo comentamos porque nos gusta o porque tenemos raíces por ahí de amargura que queremos compartirlo, pero sabemos que eso no va a solucionar nada. Soluciona cuando se lo decimos al Señor. Vamos a leer ahora aquí en Hechos 2, del 1 al 4. Dice así, Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, fíjense, unánimes juntos, unánimes en el Espíritu y juntos como estamos nosotros aquí. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio y soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Okay? Entonces, cuando vino el Espíritu Santo, fue visible lo que sucedió, y estas lenguas de fuego representaban lo que Dios venía ya anunciando desde el Antiguo Testamento, cuando le mostró a Moisés una zarza, cuando el pueblo de Israel iba seguido por una nube de fuego en el desierto. Entonces ahora se hace manifiesto nuevamente con la venida del Espíritu Santo. Es un simbolismo de que tenemos que arder constantemente en nuestro corazón con pasión por el Espíritu Santo, por las cosas del Señor. Acabo de hacer una pregunta de que ¿cuántos lo redarguye el Señor inmediatamente? Levantaron su mano. Eso es una señal de que el fuego del Espíritu Santo está ardiendo en usted. ¿Okay? No que dice, yo hice esto y hace 2 meses, y si el Espíritu Santo no se lo recordó, porque está constrictado, no está ardiendo en el fuego. Esa chimenea no está prendida. Puede ser que esté limpia,
pero no está prendida. ¿Ok? Ajá. Entonces, ¿qué decían en lenguas? Decían en otras lenguas las maravillas de Dios, y uno de los propósitos de orar en lenguas es confesar y hablar y expresar las maravillas de Dios, el poder de la adoración, porque nuestro vocabulario no alcanza para magnificar a Dios, y por eso nosotros tenemos que oramos en lengua, y para nosotros es un placer hacerlo porque eso nos edifica nuestro espíritu. Hay doctrinas que dicen que eso es falso, o sea, que eso no fue solo para ese tiempo, que el bautismo del Espíritu Santo fue solo para ese tiempo, pero Jesús dijo: no salgan de Jerusalén hasta que sea investido el poder de lo alto, hasta que sean bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Lo dijo Jesús porque eso aparece en letras rojas en la Biblia, ¿ok? Y si nosotros seguimos a Jesús, entonces tenemos que obedecer lo que Él dijo y creer lo que Él dijo y dice todavía, ¿ok? Entonces debemos quitar todo bloqueo en contra de la doctrina del Espíritu Santo. Si hemos oído que reniegan del hablar en lengua, de las manifestaciones del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo, entonces vamos a perdonar, arrepentirnos y quitar todo bloqueo, porque eso nos bloquea. Si nosotros hemos oído hablar mal de esto, cuando hay una manifestación del Espíritu Santo o queremos recibir el bautismo, entonces vamos a estar bloqueados. Debemos perdonar a esas personas que dijeron eso y arrepentirnos de todo resentimiento y desligarnos de eso y confesar que nosotros sí creemos en lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque esto nos bloquea para predicar el Evangelio, nos quita denuedo, ¿verdad? Que el denuedo es la valentía de hablar a las almas de Cristo, nos quita unción y nos quita el poder de ver milagros, porque fíjense que Jesucristo hubo una ciudad donde no pudo hacer milagros. ¿Y por qué no pudo hacer milagros? Por la incredulidad. Entonces, si nosotros no creemos en el poder del Espíritu Santo, entonces no vamos a ver la voluntad de Dios, ni vamos a ver milagros, y mucho menos ser sanados emocionalmente. Vamos a ver, fíjense que en Marcos 16, 15, 18, 16, 15 al 18, léalo por favor. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beberán con cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Entonces fíjense que aquí hay un mandamiento, que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Tenemos que ser investidos de poder de lo alto para hacer este mandamiento, que es ir y predicar. Las iglesias y las personas tienen un llamado, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos un llamado a hacer algo. Las iglesias también tienen un llamado a enfocarse en determinado rol del pueblo cristiano, ¿no? Por ejemplo, mi llamado es la consejería, los libros, los talleres, eso es mi llamado. O sea, eso es el llamado, para que quede claro, ¿no? Pero hay un mandamiento que es para todo el mundo. Muchas veces cuando hablamos de predicar la palabra a las almas, los inconversos decimos: ese no es mi llamado. El llamado es el ministerio en sí, pero el predicar la palabra es un mandamiento que es para todo. Es como la intercesión y la adoración, eso es para todos. Nosotros, entonces, ahora, que no es que nosotros vamos a predicarle a las almas, no vamos a parar en una plaza o un metrobús, un autobús, no, simplemente cuando usted sale de compras o ve a un vecino o habla con cualquier persona, pues le muestra a Jesucristo, le da un folleto y le habla, y si quiere recibir al Señor, que lo reciba. O sea, tener un estilo de vida de
id y llevad el evangelio a toda criatura. No tenemos que irnos para la China y no tenemos que confundir lo que es el llamado con el mandamiento. Mi llamado es mi ministerio, ¿verdad? Como yo sirvo, pero el mandamiento es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Otra cosa, tampoco tenemos que esperar ser sanos para predicarle a la gente. A mí me predicó una persona que tenía como 2 meses de convertida y aquí estoy. Ella no sabía ni la Biblia, solo me dijo un texto bíblico y me invitó a la iglesia, más nada. Y ese texto bíblico empezó a darme vueltas y vueltas en la cabeza que no me dejaba tranquila. Y yo dije, ok, Señor, voy a la iglesia. Yo voy para complacerte. Y fui a la iglesia, recibí al Señor y dije, bueno, ahora no vuelvo más, pues ya te complací. Entonces, y ella tenía solo 2 meses de convertida. No necesitamos ser sanados para hablarle a las almas. No necesitamos estar en una plaza para hablarle a las almas. Necesitamos simplemente, vamos por la calle y le hablamos a una persona que tengamos enfrente, que conversemos, le damos un folletico, porque es un mandamiento. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y ahorita está pronosticado, ¿verdad? O profetizado un avivamiento para Venezuela. ¿Cómo es el avivamiento? El avivamiento es que la gente se arrepienta y se convierta, pero para eso nosotros tenemos que hablar y dar aunque sea un folletico. ¿Ok? Entonces, este es el mandato, ir y predicar el evangelio. Y después dice en Marcos 16, 15 y 18 que estas señales seguirán a los que creen en su nombre, que echaremos fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpiente, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Esas son las señales que nos van a acompañar cuando estamos ardiendo en el fuego del Espíritu Santo. ¿Ok? Estamos avivados. No es que vamos a cargar una llama de fuego aquí, no, sino que estamos avivados. El Espíritu Santo está trabajando constantemente en nosotros. Estamos teniendo nuestro tiempo de adoración. Estamos siendo redarguidos de pecado diariamente. Si usted pasa un día que usted no se arrepiente de nada, la cosa está rara, ¿verdad? Porque eso es diario, la comunión con el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Trinidad. Esto podemos leerlo en Mateo 3, 14, 17. Mira, aquí dice 3, 14, 17. Dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Pero vamos a leerlo desde el 14. Dice así, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Esto es la oportunidad en la palabra de Dios donde se ve la Trinidad completa. El Hijo, el Padre hablando y el Espíritu Santo descendiendo. Saben que descubrí otra parte donde está la Trinidad completa. Cuando María concibió, dijo, el Altísimo te cubrirá, y entonces será engendrado el niño. Lo estoy parafraseando y vamos a buscarlo para que lo vean, que ahí está la Trinidad completa. Entonces, fíjense que nosotros tenemos un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ahí lo vemos cuando Jesús vino a cumplir su ministerio, pues se manifestó el Dios trino, y él fue ungido por el poder del Espíritu Santo para empezar su ministerio. Fíjense que escuché en una oportunidad también algo que me conmovió y me impactó, me pareció hermoso, eso que escuché, el plan perfecto del Padre, porque el Padre en su amor y protección, Él nos creó para tener una relación íntima con nosotros.
para tener esa comunión con nosotros. Pero vino el hombre y pecó. El Señor hizo un sacrificio y entonces, vinieron después los profetas, vino Abraham, Jacob, Moisés, etcétera, etcétera. Sin embargo, el pueblo, cuando Moisés lo sacó de Egipto, el pueblo no entendía, se quejó, se quejaba, porque no había esa relación con Dios. Solo algunas personas los tenían, entre ellos Moisés. Y Dios, en su anhelo, porque Él nos anhela celosamente, tenía un plan perfecto. Entonces, como sabía que nosotros no íbamos a entender si no teníamos el Espíritu Santo, después envió en su plan perfecto a Jesucristo. Entonces Jesucristo vino, nació, discipuló 12 discípulos, enseñó, hizo milagros, murió y resucitó. ¿Y qué pasó? Que tampoco el pueblo entendió, tampoco los seres humanos entendieron. Y entonces el Padre, en su plan perfecto, fue como que dijera, vamos a parafrasear eso, bueno, no entendió ni los profetas, ni Moisés. Cuando vino Moisés y los profetas, vino mi hijo y tampoco. Entonces tenemos que vivir dentro de ellos. Y ahí fue donde vino el Espíritu Santo a morar dentro de nuestros corazones, y de esa manera es como nosotros entendemos. De esa manera es como podemos tener el fuego vivo dentro de nuestro corazón y podemos ser constrictados y podemos ser redarguidos, porque vino a morar y a vivir dentro de nosotros. Amén. 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 Ok. Entonces, si podemos ver, eso es una tarea de Lucas 24, 13 al 35, que es el camino de Maús. Cópienlo para que lo lean de tarea. Que fíjense que recordemos que en el camino de Maús, él tampoco entendía, y le fueron abiertos los ojos. Dice que sus ojos estaban velados. En Lucas 24, 16 dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no conociesen. ¿Por qué? Porque todavía no había venido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es algo glorioso, es una bendición, es un tesoro inmenso que nosotros tenemos, porque es lo único que nos hace cambiar. ¿Por qué? Porque lo tenemos dentro de nuestro corazón, ese fuego ardiendo. Y como es vivo, por eso el simbolismo es de que es el fuego ardiendo. ¿Ok? Que ardía en lenguas de fuego, que seríamos bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Que ese fuego consumidor, ese fuego que quema el pecado, ¿verdad? Si tenemos el Espíritu Santo, el fuego consumidor de Dios va a derretir el pecado dentro de nosotros. ¿Ok? Ajá. Vamos a ver, aquí dice en Juan 14, 16, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Cuando vino el Espíritu Santo, eso es para siempre que lo vamos a tener. Solo se contricta cuando nosotros pecamos o simplemente lo ignoramos. ¿Okay? Y se contricta cuando lo ignoramos. ¿Okay? Entonces, desde entonces es necesario la comunión con el Espíritu Santo. Vamos a comprobar con la palabra que la comunión con el Espíritu Santo es necesaria y es bíblica. Dice en 2 Corintios 13, 14, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. O sea, tenemos que tener esa comunión porque Él es una persona. Él es una persona. Si nosotros tenemos esa comunión, pues Él nos va a guiar, Él nos va a sanar, Él nos va a ayudar, Él nos va a llevar a toda verdad, etc. Vamos a ver eso más adelante. ¿Cómo opera el Espíritu Santo en nuestra vida? Fíjense que el Señor fue ungido por el Espíritu Santo, lo dice en Isaías 61:1 y en Lucas 4:18, 19, que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor.
¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo es el que sana nuestras heridas, los traumas, los desórdenes psicológicos, rompe las ataduras emocionales, ¿verdad? Y rompe toda atadura del pasado, toda atadura de ocultismo, cuando nosotros nos dejamos tratar por el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad y el que nos revela lo profundo, lo escondido y todo lo que está en tinieblas, porque con Él mora la luz. El Espíritu y la fe en la verdad. El Espíritu Santo es el que nos santifica. Entonces es importante conocer qué hace el Espíritu Santo en nosotros, porque un discipulado no puede estar exento de conocer al Espíritu Santo, de empezar a conocer al Espíritu Santo, porque una cosa es recibir el discipulado y otra cosa es la vivencia con el Espíritu Santo. Amén. Otra cita de lo que hace el Espíritu Santo: nos convence de pecado. ¿Qué seríamos sin el Espíritu Santo si no tenemos esa convicción de pecado? Fíjense que dice: pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando venga, Él convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. ¿Ok? Nos convencerá de justicia y juicio. Eso es en Juan 16, 7 al 8. También el Espíritu Santo dice es nuestro maestro, el que nos da interpretación de las Escrituras, el que nos enseña y nos recordará todas las cosas. Dice en Juan 4:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjense que dice que nos enseñará todas las cosas. Nosotros cualquier cosa podemos preguntársela al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos las va a decir y dice que nos las recordará todas. La palabra todos aparece aquí muy claro. O sea, no hay nada que el Espíritu Santo no nos diga, no nos enseñe, no nos pueda recordar. También dice que nos guiará a toda verdad y que oye, porque es una persona. Juan 16:3 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. De tal manera que nosotros no podemos estar desligados, ¿verdad?, o indiferentes a la presencia de la persona del Espíritu Santo, porque no vamos a crecer, ¿verdad que sí? No vamos a crecer. El Espíritu Santo hace morir las obras de la carne, y lo dice en Romanos 8:13, dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Espíritu Santo es el que hace morir las obras de la carne. Si usted tiene un problema, una dificultad, clame al Espíritu Santo y diga: Espíritu Santo, ayúdame. Yo quiero que tú hagas morir esta obra de la carne, este pecado que mora en mí. Eres el único que lo puedes hacer, que me puedes dar convicción de pecado y me puedes enseñar, porque tú dices que tú me guiarás a toda verdad. También nos ayuda en nuestra debilidad, intercede por nosotros. De igual manera, dice en Romanos 8, 26, 27, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, y cuando nosotros oramos en lengua, tenemos una dificultad, un problema, pues las lenguas nos ayudan en esa debilidad. ¿Cuántos lo creen? Amén, así es. Nos introduce en el reino de Dios. El Espíritu Santo nos introduce en el reino de Dios porque dice que en Romanos 14, 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
Cuando hemos perdido la paz, cuando hemos perdido el gozo, pues clamemos al Espíritu Santo, porque Él es el que nos introduce al reino de Dios, a vivir en el reino de Dios. Y parte de la señal de vivir en el reino de Dios es que vivas en justicia, que vivas en paz y en gozo. Amén. Dice también el Espíritu Santo, fíjese toda la obra que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Por eso es importante que nosotros conozcamos qué hace y quién es el Espíritu Santo, porque después vienen otros temas donde vamos a depender totalmente del Espíritu Santo, y por eso el Espíritu Santo escudriña todo lo profundo. Entonces, se están dando cuenta de todo lo maravilloso, el tesoro que tenemos, ¿verdad que sí? Ajá, a ver, Rosita sí está pila, despierta allí. Ajá. 1 Corintios 2:10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Cuando tenemos esa relación personal con el Espíritu Santo, pues Él no se va a tardar en revelarnos lo que nos aqueja, lo que nos ocurre, el por qué nos están sucediendo ciertas cosas, ¿ok? Porque todo lo escudriña, Él todo lo sabe. Yo fui al ayuno el sábado y salí revuelta de ese ayuno, salí con tareas. Y esas tareas trajeron cosas hasta esta mañana. Yo le dije: Espíritu Santo, ¿por qué me siento así? Y entonces estaba viendo un programa de enlace y me dijo: apaga el televisor y vamos a hablar. Y entonces no me sentía bien. Entonces entonces el Espíritu Santo me dijo: ok, trabajé, perdoné, me arrepentí, me desligué, corté todo eso y inmediatamente me sentí bien. Me sentí bien, vino el gozo y vino la paz. O sea, volví a estar en el reino de Dios, porque Él es el que nos introduce al reino de Dios con justicia, porque se hizo justicia cuando perdoné y me arrepentí, y me vino el gozo y la paz. Amén. Entonces Él todo lo escudriña. Así que no estamos solos. Por eso que el Señor Jesucristo dijo: no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos, les daré otro consolador, otro igual que Él. Mire qué bendición, lo tenemos doble, otro igual que Él. El Espíritu Santo escoge, habla, envía y llama. Y lo podemos ver en Hechos 13:2, cuando dice: ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Cuando nosotros tenemos un llamado, el Espíritu Santo lo confirma. Yo puedo tener una inclinación, un llamado que Dios me ha dicho a mí, pero el Espíritu Santo lo va a confirmar a través de las autoridades. Y va a decir: vas a hacer esto, ¿ok? Entonces es así. Entonces el Espíritu Santo escoge, habla, envía y llama. También nos guía, lo dice en Romanos 8:14, que dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nosotros debemos estar confiados que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador, que somos hijos de Dios, y por lo tanto el Espíritu Santo mora en nosotros y nos va a guiar. También el Espíritu Santo, otra cosa que hace es que intercede. Dice en Romanos 8:26: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, que pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él intercede. Entonces, en la lista de lo que hace el Espíritu Santo, nos ayuda en la adoración a Dios. En Hechos 10:46 dice: porque los que oían porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Uno de los propósitos de hablar en lengua es magnificar a Dios, ¿ok? Y esta mañana, ¿verdad?, nosotros pudimos ver cómo el Espíritu Santo se manifestó y nos llenó. ¿A cuánto los llenó? Amén, ¿verdad? Pero ya el de otro consolador se los dije, que es en Juan 14:16, dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Ok? Mire qué promesa tan hermosa.
También el Espíritu Santo prohíbe y te impide hacer o servir fuera de la voluntad de Dios. Cuando tú estás conectado en sintonía con el Espíritu Santo, Él te va a guiar en tu ministerio. Él te va a guiar en la obra del Señor. Él va a impedir que hagas algo que no está en su voluntad. No sé si se acuerdan, cuando nosotros vimos el tema de la oración, que nosotros debíamos pedir siempre hacer la voluntad de Dios. Que nosotros debemos decirle: Señor, si no es tu voluntad, no lo quiero. Cuando nosotros decimos esto, el Espíritu Santo va a impedir cualquier cosa que nosotros queremos hacer, va a cerrar cualquier puerta o las va a abrir, porque nosotros le hemos pedido, le hemos dicho que queremos hacer su voluntad. Fíjense que esto lo podemos comprobar en Hechos 16, del 6 al 7, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Si nosotros entregamos diariamente nuestra voluntad al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a guiar y va a prohibir, va a cerrar puertas, ¿verdad? En una oportunidad yo iba a salir, y entonces cuando ya iba saliendo de la urbanización me acordé que yo había dejado una olla prendida en la cocina y me devolví. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando llegué no había nada prendido. Entonces yo dije: tú no quieres que yo salga, yo me quedo. Entonces me quedo en mi casa, porque me prohibió de esa manera el Espíritu Santo que yo saliera, y yo me quedé porque no había nada prendido. Yo creí que lo había dejado, entonces me quedé en mi casa. O sea que si nosotros le damos esa libertad, el Espíritu Santo nos va a guiar. No salgas, no hagas, dirígete aquí, dirígete allá. Fíjense que una vez estaba dando yo un estudio, y ¿se acuerdan en Hechos donde el Espíritu Santo le da dirección para que vaya a Ananías a Saulo de Tarso? Bueno, eso fue el primer GPS que hubo. O sea, que le dio la dirección: coge para allá. Ese fue el primer GPS. Ajá. Entonces, en Daniel 2:22 dice que revela lo profundo, lo escondido, y conoce lo que está en tinieblas. Si nosotros estamos mal, tenemos un problema, tenemos una dificultad, tenemos una relación con el Espíritu Santo, entonces Él nos va a revelar cualquier cosa. Todo lo que esté escondido lo va a revelar. Si usted tiene un discípulo, bueno, mire, busque de Dios, ayune, ore, porque el Espíritu Santo dice que revela todo lo profundo y lo escondido, y aún lo que está en tinieblas. ¿Okay? También otra obra del Espíritu Santo en nuestra vida es que derrama su amor en nosotros. Necesitamos el amor de Dios para nosotros seguir adelante. Necesitamos el amor de Dios para tener ese fuego prendido y poder ganar las almas para el Señor. Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo derramó su amor en nosotros. ¿Okay? Dice que nos ayuda también en la intercesión. En Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Nos ayuda en la intercesión. De tal manera que no estamos solos, hermano. Les repito que no estamos solos, y eso nos hace estar confiados y reposados en el Señor. Es importante en estos tiempos fuertes y de crisis que nosotros sintamos la seguridad de que tenemos al Señor, que nos protege, que nos guía, que tenemos ese consolador que nos va a guiar a toda verdad y nos va a dirigir. ¿Okay? Fíjense la necesidad, ¿por qué tenemos esta necesidad de la comunión con el Espíritu Santo? Vamos a leerlo aquí, que dice 2 de Timoteo 1:7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Esto es parte de la llenura del Espíritu Santo: el poder, el amor y el dominio propio. Poder para creer
y actuar en lo sobrenatural. Si usted está lleno del Espíritu Santo, está avivado en el Espíritu Santo, usted va a actuar en el poder sobrenatural de Dios, porque usted lo cree. Lo que tenemos muchas veces es que actuar, porque muchas veces tenemos inseguridades, o como decía José en un mensaje que decía que nos subestimábamos. No, actuemos. Si usted está ayunando, si usted está adorando, usted tiene comunión con el Espíritu Santo, usted se arrepiente, usted pide perdón al Señor, tiene temor de Dios en su corazón, el Señor va a hacer milagros a través de usted. No lo dude, no lo dude. Porque ¿qué está esperando? ¿Que lo haga otro? No, lo va a hacer a través de nosotros. ¿Ok? Entonces, ese poder sobrenatural. El amor, ¿verdad? Tenemos el Espíritu Santo nos derrama el amor en nuestros corazones para tener misericordia y bondad de aquellas personas que no conocen al Señor. Y también cuando vamos a corregir a alguien, pues necesitamos amor y misericordia. Dominio propio, todo esto lo da el Espíritu Santo: poder, amor y dominio propio. El dominio propio es para nosotros tener pensamientos disciplinados, ¿verdad? Porque los pensamientos son así como un aeropuerto, donde quieren aterrizar muchos pensamientos, pero nosotros tenemos la libertad de decir no, no, y confesamos una palabra y se va. ¿Cuántas personas son atormentadas en la mente? ¿Verdad? Pensamiento, y no quiero eso, y no quiero eso. Entonces tenemos el dominio propio que nos da el Espíritu Santo. Con la palabra lo podemos echar fuera. Si insisten esos pensamientos negativos o pensamientos diabólicos, nosotros debemos preguntar al Espíritu Santo cuál es la raíz, cuál es la puerta abierta que tiene para que no se vayan cuando yo los renuncio o confieso la palabra. Amén. Amén. Ajá. Este dominio propio también nos da la habilidad de entender y tomar decisiones correctas. Incluye la autodisciplina para vencer el pecado. ¿Ok? Esto nos lo da el Espíritu Santo. Y el ser lleno del Espíritu Santo es para ser testigos de Jesucristo. Es para ser testigos de Jesucristo. ¿Qué es ser testigo de Jesucristo? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Les digo, no necesitamos irnos a la Plaza Altamira. Bueno, si queremos ir vamos, ¿verdad? Pero no necesitamos es que sea una plaza, sino si tú estudias en tu colegio, si tú trabajas en tu trabajo, si tú vives donde vives, allí vas a hablar, vas a dar un folleto o a hablar de Jesús. Porque una de las cosas que la gente no conoce, porque muchas veces uno le dice, no, que venga el Evangelio, entonces sienten como una religión, y no, tenemos que hablar de Jesús para que sepan que es a una relación que lo estamos invitando, que no es a una religión, ¿ok? A una religión con Cristo. Ajá, ok, entonces en Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Fíjense que aquí pareciera que uno dice, bueno, pero ¿por qué está relacionado esto con la comida? Y dice, ¿por qué? Porque es tan vital para nuestra vida el Espíritu Santo, que aquí el Señor primero dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y después, más adelante, dice que si le piden pan, le dan una serpiente. O sea, lo relaciona con la comida, porque es vital el Espíritu Santo en nuestra vida para crecer y para vencer el pecado, para que nos dirija y nos guíe. Mediante la comunión con el Espíritu Santo, nosotros vamos a llegar a la sanidad interior, a la sanidad del alma, para que mediante ese proceso nosotros podamos decir, amén, como dice en Juan 14:30, que lo dijo Jesucristo, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Jesucristo pudo decir con toda autoridad,
que el enemigo no tenía nada en él. Amén. Nosotros, mediante la santificación del Espíritu Santo, podemos llegar a decir que el enemigo no tiene ninguna puerta abierta en nuestro corazón, porque poco a poco vamos a ir cerrándole las puertas con todas las herramientas que el Señor nos da en la palabra y el poder vivificante y transformador del Espíritu Santo. Amén. Ese es Juan 14:30. Entonces, vamos a ver, nos quedan 5 minutos. Vamos a ver un poquito de la importancia de hablar en lengua. ¿Ok? ¿Cuántos no son bautizados aquí por el Espíritu Santo? Amén. Ok, son poquitos, pero el Señor lo va a hacer. La importancia de hablar en lengua. El bautismo del Espíritu Santo es la puerta a lo de lo sobrenatural, ¿verdad? Que se manifiesta cuando nosotros somos bautizados y hablamos en nuevas lenguas. ¿Okay? Las lenguas son la evidencia sobrenatural de que el Espíritu Santo habita en nosotros. Las lenguas son muy importantes, porque son importantes para la intercesión, son importantes cuando nosotros queremos clamar, y ya vamos a ver, la semana que viene vamos a ver algunos testimonios que se va a animar, y los que no han recibido el bautismo pues lo van a recibir en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Las lenguas es una forma de edificación espiritual. Escuché una vez que dijeron que era el gimnasio para edificar y fortalecer el espíritu. Las lenguas. Amén, ¿verdad que sí? Es el gimnasio para edificar y fortalecer el espíritu. Entonces, por eso Pablo decía que él hablaba más en lengua que todos los demás, porque vivía. Usted puede estar en sus oficios en la casa y puede estar orando en lengua y está fortaleciendo su espíritu, está edificando su espíritu. ¿Okay? Primera de Corintios 14:4 dice: y el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. De tal manera, cuando nosotros hablamos en lengua, pues nos estamos edificando. Y cuando se habla en voz alta dentro de la iglesia, hay un orden que, si hay una interpretación, pues se puede interpretar, ¿verdad? Pero de resto es una edificación personal. ¿Okay? El orar en lenguas impide la entrada del egoísmo en nuestras oraciones, porque nosotros muchas veces oramos de mí y para los míos. Cuando nosotros oramos en lengua, entonces pedimos según la perfecta voluntad de Dios. Amén. Camino de salvación. Conectada a tu corazón.